Continuando con las ponencias de hoy día, vamos a tocar lo que es miocardiopatías. Si nos damos cuenta y recordando la anatomía del corazón, las tres capas que conforman el corazón, si las mencionamos de adentro hacia afuera, la parte interna, la membrana interna llamada endocardio, de ahí le continúa el músculo miocardio propiamente dicho, y la capa que recubre el miocardio, el pericardio. Entonces, las enfermedades, las patologías que afectan al pericardio, ya las vimos en la primera ponencia, son las enfermedades del pericardio, la principal la pericarditis. Entonces, las patologías que afectan a la segunda capa, al músculo miocardio, entonces estaríamos hablando de miocardiopatías, que es el tema de esta segunda ponencia. Y cuando en algún momento hablaríamos de las enfermedades que afectan la capa interna del corazón, del endocardio prácticamente, estaríamos hablando de principalmente de la endocarditis. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las miocardiopatías. Muy bien. La definición actualmente en las guías, una bibliografía revisando actualizada, nos dice que para hablar del término miocardiopatía propiamente dicha, se refiere a una alteración estructural y funcional del miocardio, en ausencia de cualquiera de estos trastornos: enfermedad coronaria, valvulopatías, cardiopatías congénitas y cardiopatía hipertensiva. Muy bien, les ejemplifico. Es decir, para yo hablar de miocardiopatías, tengo que, es decir, es cualquier cambio, ya sea estructural o funcional, en el miocardio. Muy bien. Pero para yo hablar estructuralmente de miocardiopatías, mi paciente no tiene que tener enfermedad coronaria, es decir, por ejemplo, que no haya tenido un infarto. No tiene que tener una valvulopatía, es decir, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral. No tiene que tener una cardiopatía congénita, por ejemplo, un CIB, CIA, PCA, alguna malformación congénita. Y no tiene que tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto y le encuentro un corazón grande, yo no puedo hablar de miocardiopatía dilatada. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial y le encuentro un corazón grueso, yo no puedo hablar de cardiopatía hipertrófica, no. Entonces, ahí se utiliza otros términos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, como en el primer ejemplo, que ha tenido un infarto y yo le encuentro un corazón grande en la ecografía, entonces estaríamos hablando de una cardiopatía isquémica en fase dilatada. Si yo tengo un paciente que tiene hipertensión arterial y le encuentro un corazón grueso en el ecocardio, estaría hablando de una cardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica. Si yo tengo un paciente que tiene alguna valvulopatía, alguna de sus 4 válvulas están mal y le encuentro un corazón grande o grueso, entonces hablaría de una cardiopatía valvular en fase hipertrófica o en fase dilatada. Entonces, aquí, ojo, para hablar de miocardiopatía propiamente dicha, el paciente no tiene que tener ninguna de esas 4 enfermedades, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dentro de las clasificaciones, la clasificación más actualizada es la miocardiopatía, la clasifican como hipertrófica, dilatada, restrictiva, arritmogénica del ventrículo derecho, no clasificables y canalopatías. Entonces, vamos a tratar hoy día de las 3 primeras, que son las principales, sobre todo de la hipertrófica y dilatada, y de la restrictiva. Las otras 2 no lo vamos a tocar porque son muy infrecuentes y generalmente ya pasan del plano de lo que es de la especialidad de cardiología. Muy bien. ¿Cuándo entonces yo voy a hablar de una miocardiopatía hipertrófica? Esa imagen es más que ilustrativa. Hace el año pasado se mencionó que justamente 2 jugadores del Sporting Cristal están en un partido, se desplomaron y lamentablemente murieron. Esos pacientes se les llegó a determinar ya post-mortem, al hacer una necropsia, autopsia, que tenían el corazón grueso. Entonces, esos pacientes jóvenes
con mucha probabilidad han tenido una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, aquí hay dos cosas. O nunca le hicieron el ecocardiograma, o si le hicieron, lamentablemente, bajo la responsabilidad de los padres, llegaron a jugar. ¿Por qué? Porque un paciente hecho el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, lamentablemente no deporte de competencia, porque está contraindicado el deporte de competencia, porque aumenta la mortalidad en esos pacientes. Entonces, como vemos esta imagen, este es un paciente que también le sucedió lo mismo, se desplomó, de cuando le llegaron a hacer la necropsia, le encontraron un corazón grueso, es decir, una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la miocardiopatía hipertrófica? Lo que le caracteriza es el engrosamiento de las paredes del miocardio, del ventrículo izquierdo principalmente, y una disfunción diastólica. Como de aquí vamos a hablar en las tres cardiopatías, vamos a hablar ese término disfunción, tanto diastólica como sistólica. ¿Qué tiene que ver? La disfunción diastólica, sistólica tiene que ver, cuando hablamos de disfunción diastólica quiere decir que está alterado el llenado del ventrículo izquierdo, es decir, cuando el corazón tiene que expandirse, tiene que relajarse para que reciba toda la sangre, y con esa fuerza que la recibe, eyectarla a todas a la economía, a todos los órganos de la economía. Entonces, cuando esa alteración, hay una alteración en el llenado, entonces vamos a hablar de disfunción diastólica. Pero cuando, por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada, vemos que el llenado no está alterado, sino al contrario, está alterado la función de la bomba, es decir, la función del corazón de eyectar esa sangre, es decir, el problema no está con que no reciba sangre, ahí no está el problema, sino que la recibió, pero ahora no tiene la fuerza necesaria para eyectarla. Entonces, cuando hablemos de eso, vamos a hablar de disfunción sistólica. Pero la miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por una disfunción diastólica. Entonces, cuando se menciona esa palabra, se me viene a la mente que es un corazón que no puede recibir sangre, es decir, está alterado su llenado. Entonces, esas dos palabras, tanto el engrosamiento del músculo miocardio y la disfunción diastólica, es lo que caracteriza a estos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica. Muy bien. Algo importante, y está ahí de rojo, principal causa de muerte súbita en jóvenes deportistas. Nunca lo olviden cuando si en un momento les preguntan esto. Y acuérdense los jugadores del Cristal que les mencioné, los dos del año pasado, si mal no recuerdo, y que fallecieron. Ellos tenían, a los finales post-mortem se le llegó a hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, es la primera causa de muerte súbita en jóvenes deportistas. Y yo, a manera de broma, a mis alumnos de pre y posgrado que les enseño en la universidad, les menciono. Tuve un paciente joven de 18 años, procedente de Tumbes. A la mamá, a los 26 años le diagnosticaron esta enfermedad, a los 28 años falleció, es decir, 2 años después su mamá falleció. El niño tiene 18 años y tiene la misma enfermedad. Ya vamos a ver que el riesgo de muerte del niño es altísimo. Entonces, y el niño es deportista, y yo a manera de broma le decía, cómprate yaces, porque lamentablemente él tiene 2 factores de riesgo, la muerte de su mamá, que es la enfermedad, ya vamos a ver, es hereditaria. La muerte de su mamá joven es un factor de riesgo para que él muera también joven. Y lo otro, él es joven, porque vemos que en estos pacientes, cuando pasa la edad, más bien la mortalidad disminuye, pero en gente joven la mortalidad es alta de que mueran súbitamente. Entonces, en estos pacientes, cuando se le hace el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, se les contraindica que jueguen. Por eso es lo que yo les decía al inicio, cuando empecé hablar de esta enfermedad, en los jugadores de Cristal probablemente no se le hizo el ecocardio, porque si se le hubiera hecho la ecocardiografía, si hubiera diagnosticado miocardiopatía hipertrófica, el quien le hizo, el médico cardiólogo, le hubiera dicho nunca más deporte. O la otra opción, que sí le hicieron, pero de repente los padres callaron y no manifestaron eso. Entonces, esos jugadores no debieron, si es que se le hizo el diagnóstico, nunca más jugar. Entonces, un 5 a 10% de estos pacientes que tienen el corazón grueso en algún momento evolucionan a una fase dilatada, es decir, ese corazón ya no está grueso, con el tiempo más bien se va adelgazando y se agranda. Eso en un 5 o 10% ya en fases finales. Muy bien.
tipos. La miocardiopatía hipertrófica, hay dos clasificaciones. Una es del tipo de qué pared del ventrículo izquierdo es la que está engrosada, y la otra es de que si está obstruida o no obstruida. Entonces, la principal, la más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica sectal, es decir, vamos a repasar, este es el ventrículo izquierdo, este es la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo hay una estructura que se llama septum interventricular entre los dos ventrículos. Cuando esto se engruesa, entonces estaríamos hablando de una miocardiopatía hipertrófica sectal asimétrica, que es la más frecuente, un 90%. De ahí el resto se reparte entre que se puede engrosar la pared anterior o la pared lateral, pero lo más frecuente es que este septum esté engrosado. Y como este septum está engrosado, obstruye la salida de la sangre hacia la aorta, como vemos acá. Entonces, por eso es el problema de que no llega flujo al cerebro y se produce generalmente los síncopes o en algún momento las arritmias ventriculares que producen la muerte al paciente. Acá vemos un tipo, la hipertrofia apical, es decir, en la punta del ventrículo izquierdo, por eso se llama apical. Esta enfermedad es muy característica, se llegó a diagnosticar en pacientes en Japón, por eso también se le llama enfermedad de Yamaguchi, porque quien logró que en pacientes que tenían un corazón grueso a nivel del ápice, generalmente esta enfermedad es propia de países asiáticos, Japón, China, etc. Por eso se le conoce como enfermedad de Yamaguchi. Cursa con ondas T negativas gigantes precordiales, como ya lo vamos a ver cuando veamos el electrocardiograma de estos tipos de pacientes. Tenemos también el otro tipo, que es la concéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el grosor de todas las paredes del ventrículo están gruesas, pero esto es un 5%. El 90% es esto, la sectal asimétrica. Y con respecto a que sea obstructiva o no obstructiva, esta miocardiopatía hipertrófica, la más frecuente es la no obstructiva. Muy bien, la causa, lo que veníamos hablando. Entonces, la causa, miren, familiar genético. Más del 95%, o la mayoría de literaturas dicen el 98% es hereditaria. Y el ejemplo que les puse de mi paciente. La madre a los 26 años se le diagnosticó esta enfermedad, a los 28 falleció y el hijo tiene miocardiopatía hipertrófica. Entonces, más del 95 a 98% es familiar genético, es decir, es hereditaria. Doctor, y el otro 1 o 2% que no es hereditaria, entonces se ve en pacientes que son obesos y hijos de madres diabéticos. Entonces, los hijos de madres diabéticos, las gestantes diabéticas, sus hijos corren el riesgo de que puedan tener esta miocardiopatía hipertrófica, esta enfermedad. Pero no recordemos que es hereditaria. Y con una herencia autosómica dominante. Ojo, las mutaciones que se afectan generalmente es a los genes de las proteínas de la sarcómera. La beta-miosina es la principal, cromosoma 14. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay varias alteraciones, pero la menciono esta porque la alteración en de esta cadena beta-miosina se dice que es la de peor pronóstico, es decir, un paciente que se hace estudios genéticos y tiene esta enfermedad, se le diagnostica, se hace estudios genéticos y se encuentra alterado esta mutación en la cadena beta de la miosina que encontramos en el cromosoma 14, entonces el pronóstico es malo de este paciente, el riesgo de muerte súbita de estos pacientes se incrementa. Muy bien, ¿cómo se presenta? ¿Qué es lo importante para nosotros, para los clínicos? Lamentablemente, esta enfermedad, la mayoría de pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen molestias. Por eso la mayoría de estos pacientes generalmente debutan, como dice acá, su debut clínico con muerte súbita, sobre todo al ejercicio, como hemos mencionado los dos casos de los jugadores del Sporting Cristal acá de Perú, para que lo recuerden. Entonces, y en los pacientes que les da síntomas, que es la menor parte, entonces esos síntomas son la disnea, es decir, la sensación de falta de aire en un 90%, pueden tener angina de pecho,
y síncope, es decir, pérdida del conocimiento por segundos y de ahí con la recuperación de la conciencia. Entonces no olvidemos esta triada de disnea, angina de pecho y síncope en pacientes que tienen síntomas, pero lamentablemente esta enfermedad, la mayoría de pacientes son asintomáticos. En otras palabras, de acá de los presentes podemos tener esta cardiopatía, no la sabemos porque no nos hemos hecho un ecocardiograma, de repente la tenemos un corazón grueso, pero como no da molestias, no sabemos que tenemos esta enfermedad y podemos debutar de repente en algún momento con una muerte súbita. Entonces, es el problema de esta enfermedad, que la mayoría son asintomáticos. Como dice acá, generalmente es frecuente entre la tercera y cuarta década, es decir, entre los 20 y 40 años. Y si es que hay síntomas, se exacerban con el ejercicio. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar cuando examinamos a nuestro paciente? Un S4, es decir, el S1, el primer ruido que al auscultar al corazón que se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares es normal. El segundo ruido, que es por el cierre de las válvulas semilunares, es normal. Un S3 no encontramos, pero sí es habitual un S4. Como para recordar, que ya me imagino que lo han visto en la primera parte, el S4 se produce por la contracción exagerada de la aurícula izquierda contra un ventrículo izquierdo grueso, como es el caso de esta patología. Entonces, es frecuente encontrar un S4 adicional. Hay un soplo sistólico rudo en ápice o en borde external izquierdo del corazón que se irradia a la base del corazón. Y hay un pulso característico, un pulso Binsferen. Doctor, ¿qué es eso? Muy bien, como vemos acá esta imagen, hasta aquí es la sístole, hay un pulso normal, de ahí viene la onda dicrota, de ahí viene la parte de la diástole. Entonces, esto es normal, un pulso en pacientes que no tienen ninguna patología cardíaca. Pero vemos acá el pulso bis, es decir, dos ondas en la sístole. Como vemos, desde aquí hasta acá, toda la sístole, solo debe haber una onda. Pero acá en estos pacientes hay dos ondas. Entonces, este pulso que se palpa con 3 dedos, a nivel de ya sea de la arteria radial, entonces, o humeral o braquial, entonces cuando logramos palpar dos impulsos durante la sístole, estaríamos hablando de un pulso Binsferen muy característicos de estos pacientes, ¿no? Este es un pulso normal y este es un pulso Binsferen. El soplo de la miocardiopatía hipertrófica tiene algo de importancia, sí, porque es un soplo que generalmente va a aumentar a las maniobras de Valsalva, va a aumentar cuando el paciente se coloca de pie, va a aumentar al ejercicio isotónico, quiere decir al correr nadar, y ese soplo disminuye cuando el paciente más bien se pone en posición de cuclillas, al ejercicio isométrico intenso o a fármacos como la fenilefrina. Entonces, cuando tenemos un paciente estamos sospechando de miocardiopatía hipertrófica, le podemos decir que, por ejemplo, tosa, que induzca al vómito o alguna otra maniobra de Valsalva, y si escuchamos ese soplo que ha aumentado, entonces es un soplo que nos sugeriría una miocardiopatía hipertrófica. Muy bien, en el diagnóstico. En el diagnóstico se va a pedir varios exámenes, pero el que me hace el diagnóstico es la ecografía de corazón, el ecocardiograma. Pero en el electro ya yo sospecho algo. Si yo tengo un paciente que puede tener disnea, angina o síncope y le escucho un S4, como vemos en el examen físico, un pulso Binsferen, le pido un electro. Y si en el electro me sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo, doctor, ¿cómo me sugiere una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Muy bien, con el famoso Sokolov positivo. Quiere decir que la onda S en la derivada B1, B2, más la onda R en la derivada B5, B6, sumado esos dos, debe ser mayor de 35 milímetros, ¿no? Entonces, si yo tengo un electro con esas características, en un paciente me estaría sugiriendo hipertrofia del ventrículo izquierdo. O ondas Q en cara inferolateral, que no son esas ondas Q del infarto, sino de una miocardiopatía hipertrófica. Puedo también en estos pacientes es frecuente la arritmia más
más frecuente en emergencias, que es la fibrilación auricular, o encontrar ondas T negativas gigantes con depresión del segmento ST, como dijimos al inicio. Este es muy característico de la miocardiopatía hipertrófica apical propia de los países asiáticos, ¿no? Entonces, como vemos, el electrocardiograma, ya hay algunos indicios que me pueden sugerir miocardiopatía hipertrófica, pero el ecocardiograma me hace el diagnóstico. Muy bien, la radiografía de tórax generalmente es normal, porque en la radiografía de tórax lo que vamos a ver es cuando el corazón está grande, más no cuando el corazón está grueso. Y lo que caracteriza a esta enfermedad es tener un corazón engrosado, hipertrofiado. Entonces la radiografía de tórax, por lo tanto, es normal. Muy bien, aquí está. El ecocardiograma me hace el diagnóstico. Entonces, cuando yo diagnostico a un paciente miocardiopatía hipertrófica, entonces cuando a nivel del septum, acá vemos un septum engrosado, cuando en el septum yo hago la medida y es mayor de 13 milímetros, lo normal en varones es que sea hasta 12 milímetros y en mujeres hasta 10. Cuando yo el septum tengo más de 13 milímetros o en las paredes, ya sea lateral anterior, más de 15 milímetros, entonces estoy frente a un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Y para saber si es obstructiva o no, hago las medidas adecuadas a través del Doppler, eso lo hacemos nosotros, los cardiólogos. Entonces, cuando encuentro un gradiente mayor de 30 milímetros en reposo o mayor de 50 al ejercicio, me dice que es, aparte de ser hipertrófica, es obstructiva. ¿Correcto? También puede encontrar un signo llamado SAN, eso ya es un poco más de la especialidad, y la fracción de eyección generalmente es normal. Como les dije, en estos pacientes lo que vamos a encontrar es una disfunción diastólica, más no una disfunción sistólica. La disfunción sistólica es propio de la siguiente miocardiopatía que vamos a ver, de la miocardiopatía dilatada. Y ahí sí, en ellos la fracción de eyección está alterada, pero no en estos pacientes. En estos pacientes la fracción sistólica está bien, por eso la fracción de eyección es normal. Lo que está alterado es cuando el llenado del ventrículo izquierdo. Muy bien, siempre le pregunto a mis alumnos, tanto de pregrado, posgrado, ¿qué es lo más importante en el tratamiento de la muerte súbita? A manera de que ellos un poquito lo concienticen, le digo, supongamos a las chicas que tu enamorado o a los chicos que tu enamorada se le haya diagnosticado miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué crees que es lo más importante? La mayoría pues dice, dale beta bloqueadores, cómo va a ser el tratamiento, hacer esto, otro. Pero lo más importante en el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, les digo a mis alumnos, es prevenir la muerte súbita. ¿Y hay alguna manera de prevenir la muerte súbita? Sí. Colocando un dispositivo, como ya vamos a ver, que se llama el famoso DAI, es un dispositivo automático implantable. En otras palabras, es un cardiodesfibrilador que se coloca dentro del corazón. Pero para colocarlos a esos pacientes tienen que tener factores de riesgo de muerte cardíaca súbita. En el ejemplo, acá dice, estos son todos los factores de riesgo de muerte cardíaca súbita. Si yo tengo los dos primeros, ya sea el primero o el segundo, es candidato ese paciente de que tenga ese dispositivo que les hablé, que si es que le viene la arritmia, lo desfibrile solito automáticamente. Si no tengo el primero o el segundo, tengo que tener varios de estos para poder colocarme ese dispositivo. Yendo a los ejemplos, para que ustedes lo recuerden siempre. Si supongamos esos jugadores del Cristal que estuvieron jugando con el Cienciano el partido, si lo hubiera logrado desfibrilar, si lo hubiera, como se dice, sacado de esa muerte cardíaca súbita, es decir, hubiera sido una muerte cardíaca súbita abortada, ese paciente era sí o sí candidato a ese dispositivo que se llama DAI. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo muy importantes de muerte cardíaca súbita es la muerte súbita previa, como por ejemplo, les digo, esos jugadores de Cristal, si se le hubiera logrado salvar la vida en ese momento durante el partido. Otro es tener una taquicardia ventricular sostenida, es decir, mayor de 30 segundos en algún holter o documentada. Otros factores de riesgo de muerte súbita son taquicardia ventricular no sostenida, síncopes, historia familiar de muerte cardíaca súbita, lo que aquí entraba mi paciente, ¿no? Mi paciente que le dije, el paciente de 18 años que viene de Tumbes, es
su mamá falleció a los 28 años, entonces ya hay historia familiar de muerte cardíaca súbita, ¿no? Otros factores son hipotensión en la prueba de esfuerzo, hipertrofia septal más de 30 milímetros, o genotipos desfavorables como la alteración de la beta-miosina, troponina T, lo que hablamos. Entonces nos damos cuenta que si estamos, esto no solamente es importante, chicos, para memorizarlos, no, sino si yo logro detectar esto, puedo salvarle la vida a mi paciente, y eso es lo más importante. Entonces, tengo que tener en mente estos factores de riesgo de muerte cardíaca súbita para yo poder así prevenir la muerte en mi paciente. Entonces, la mortalidad al año es 1% de la población, causa más frecuente es la muerte súbita en estos pacientes por arritmias ventriculares polimorfas. La mortalidad anual en niños es 6%. Miren, es decir, en otras palabras, mientras más niños jóvenes, la mortalidad es mayor con diferencia de la población en general. Muy bien, el tratamiento entonces. Lo principal, como les dije, es prevenir la muerte cardíaca súbita. ¿Con qué? Con ese dispositivo que se llama DAI, ¿no? Ahí vemos un dispositivo dentro del corazón que se llama el famoso dispositivo automático implantable. Se le coloca dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Y se puede, si le viene la arritmia, solito se desfibrila y el paciente se le puede salvar la vida. Si hay síntomas como la disnea, el síncope o la angina de pecho, puedo utilizar fármacos como los beta bloqueadores o los fármacos bloqueadores de calcio no dihidro, verapamil o diltiazem. Si yo le hago un electrocardiograma a este paciente y encuentro arritmias supraventriculares más arritmias ventriculares, el fármaco de elección, no lo olviden, es la amiodarona, ¿correcto? Si yo tengo a este paciente un gradiente que me dice que hay obstrucción, entonces puedo hacerle dos procedimientos. Uno es la miomectomía, es decir, desecar el septum que está engrosado, o la ablación con alcohol, es decir, quemar la arteria que irriga ese septum, por lo tanto se va a producir necrosis del septum y adelgazamiento. Pero el riesgo de ambas operaciones, digámoslo así, es de que el paciente puede hacer un bloqueo de tercer grado y termine con marcapaso. Muy bien. Otro aspecto muy importante en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica es, si yo a un paciente con miocardiopatía hipertrófica le encuentro en el electrocardiograma fibrilación auricular, la arritmia más frecuente en estos pacientes, entonces ese paciente es tributario de usar warfarina, es decir, un anticoagulante oral. Esta warfarina va a evitar que ese paciente le pueda producir un accidente cerebrovascular, porque el riesgo de cardioembolismo en estos pacientes es elevado. Y lo que les decía, lo más importante, hecho el diagnóstico a un paciente con miocardiopatía hipertrófica, no deporte, ¿correcto? No deporte, sobre todo de competencias. Muy bien. Entonces entramos a hablar sobre la segunda miocardiopatía, la miocardiopatía dilatada. Como le decía, la primera, la miocardiopatía hipertrófica, se caracterizaba, la anterior, por un corazón grueso y una alteración en el llenado, es decir, una disfunción diastólica. Esta no, esta es lo opuesto. Se caracteriza por un corazón, como vemos acá en la imagen. Acá estamos frente a un corazón normal. Miren, tanto las paredes como el diámetro de estos ventrículos es normal, pero en la miocardiopatía dilatada los grosores más delgados y se dilatan las cavidades. Entonces estamos frente a una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza a estos pacientes? Es tener un corazón grande con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? A diferencia de la hipertrófica, que la disfunción era diastólica. Es decir, les dije, si hay una disfunción sistólica, es decir, la fracción de eyección es baja, porque yo como evalúo si hay disfunción sistólica es a través de la fracción de eyección, que es un parámetro que me dice más o menos la función del ventrículo izquierdo, el grado, la capacidad de inyectar sangre hacia los órganos de la economía. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar un corazón grande y fracción de eyección baja. Eso es lo que más caracteriza a la miocardiopatía dilatada, en contraste con la miocardiopatía hipertrófica, para recordarles que ahí encontramos al contrario un corazón grueso y disfunción diastólica. Muy bien, algo más
sobre las generalidades de esta miocardiopatía dilatada es que es la primera miocardiopatía en gente joven. A ver, doctor, ¿cómo es esto? No dijo, no. La miocardiopatía hipertrófica, la anterior que hemos visto, es la causa principal de muerte cardíaca súbita en gente joven, pero no es la más frecuente, ¿correcto? La miocardiopatía más frecuente en gente joven es la miocardiopatía dilatada. Y también esta miocardiopatía es la primera miocardiopatía cardioembólica, es decir, que puede embolizar, emitir émbolos que van a ir a las arterias, sobre todo cerebrales, y producir los famosos accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Muy bien, por ejemplo, acá para que lo entiendan, si yo tengo, por ejemplo, 100 jóvenes que tienen miocardiopatía dilatada, entonces, y yo tengo 20 jóvenes que tienen miocardiopatía hipertrófica, de los de 20 jóvenes que tienen miocardiopatía hipertrófica, 10 mueren por muerte cardíaca súbita, estaríamos hablando del 50%, es decir, bastante. Por eso la hipertrófica es la miocardiopatía más frecuente de muerte súbita. Pero de estos 100 jóvenes que tienen miocardiopatía dilatada, solo 1 o 2 mueren por muerte súbita. Entonces, si se dan cuenta, el porcentaje es menor. Esa es la diferencia. O sea, hay más jóvenes con corazones grandes, ¿no? Hay pocos jóvenes con corazones gruesos, como la hipertrófica, pero de esos pocos jóvenes con corazones gruesos, de esos pocos, casi la mayoría pueden morir súbitamente. Dentro de la fisiopatología, lo más resaltante es el aumento de tamaño de las cavidades del ventrículo, es decir, es un corazón grande. Entonces, al agrandarse las cavidades cardíacas, va a disminuir la contractibilidad y eso se va a ver reflejado en la disminución del volumen sistólico, por lo tanto, a través de la fracción de eyección. Generalmente en estos pacientes la fracción de eyección la encontramos menos del 40%. Doctor, ¿y cuál es lo normal? Lo normal por ecocardiograma de la fracción de eyección es más del 55%. Entonces, en estos pacientes, cuando encontramos una fracción menos del 40%, entonces nos traduce de que ya hay afectación, una disfunción sistólica, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar el volumen diastólico, es decir, va a quedar más sangre en la diástole, por lo que va a seguir agrandando el corazón y esto se va a volver un círculo vicioso. Dentro de la etiología, la causa más frecuente es la idiopática, hasta un 50%, es decir, cuando utilizamos nosotros el término idiopático en medicina, generalmente nos referimos a que es la causa desconocida, es decir, no hay una causa aparente de esta que esté produciendo esta miocardiopatía. Un 25% es de tipo familiar genético y un otro 25% es adquirido. Entonces, ojo, acá es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo encuentro en una paciente joven con un corazón grande, entonces obliga a hacerle a los papás o a los hermanos una ecografía para ver si también tienen corazón grande. Si algunos de ellos le encuentro corazón grande, entonces por lo tanto yo puedo inferir que estoy frente a una miocardiopatía dilatada de causa familiar genética, es decir, hereditaria. Pero la causa más frecuente, no se olviden, es idiopática, es decir, no llegamos a... Y cuando es hereditaria genética, los genes que se alteran son los genes de las proteínas citoesqueléticas como la desmina. Acá sí es muy importante. Miren, dentro de las causas adquiridas, como ven de este listado, la causa más frecuente es el alcohol, la llamada cardiopatía enólica. Pero no solamente puede el alcohol producir un corazón grande, tenemos la miocarditis infecciosa, ya sea virales, ya sea bacterianas, ya sea por cualquier otro hongos, etc. Tenemos las arritmias, o sea, una taquicardia me puede producir una miocardiopatía dilatada. La enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Chartres, enfermedad de colagenopatías. El embarazo es muy importante. Vamos a ver ya al final estas cardiopatías, tanto la del alcohol, la del embarazo, porque son muy importantes diagnosticarlas porque pueden tener relevancia en el diagnóstico. También llamada cardiopatía periparto. Tóxicos y fármacos, antraciclina, ciclofosfamida,
endocrinopatías, mixedema, hipotiroidismo, es decir, los pacientes que sufren de tiroides pueden llegar a ser un corazón grande, o déficits nutricionales, por ejemplo, la tiamina, el beriberi. Entonces, cualquier otra alteración electrolítica me puede producir un corazón grande. Entonces, acá es muy importante. Les comento, de todas estas miocardiopatías, dijimos, de la hipertrófica, dilatada y de la restrictiva que vamos a ver luego, la que más cardioembolígena, es decir, por decir así, bota coágulos del corazón hacia las arterias del cerebro, es la miocardiopatía dilatada. Entonces, les comento esto, me llegó una interconsulta por neurología de un paciente joven, más o menos 33 años, con un derrame cerebral, es decir, un accidente cerebrovascular del tipo isquémico, joven. Entonces, isquémico joven, las tres causas de ACV isquémico son cardioembólico, es decir, del corazón salen coágulos, tapan las arterias; ateroembólico, es decir, paciente que tiene las carótidas llenas de grasa, se desprende una plaquita y viaja. Doctor, un ejemplo para que nunca lo olviden, nuestro gran que ya falleció el año pasado, creo, Cerati. Entonces, él tenía el 90% de las arterias carótidas obstruidas. De ahí probablemente desprendió una placa y le produjo sus accidentes cerebrovascular, 4 creo a 5 años, si mal no recuerdo, en coma. Entonces, cuando hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico, pueden ser de 3 causas. Uno, cardioembólico, quiere decir que del corazón van coágulos. El otro, ateroembólico, es decir, de la carótida se desprende una placa de grasa, viaja y tapa. Y el otro, aterosclerótico, ¿qué quiere decir? Que en la misma arteria del cerebro se tapa sola. Entonces yo decía, paciente joven, 33 años, ¿cuál será la causa? Para yo pensar cardioembólico, generalmente tiene que ser un paciente que tiene la famosa arritmia, la fibrilación auricular. El paciente no tenía la arritmia. 33 años, le pregunté si fumaba, no. Cerati fumaba 100 cajetillas año. Entonces, eso es un factor de riesgo de bastante aterosclerosis, por eso su causa de él fue ateroesclerótico. Paciente no fumaba, no es añoso como para pensar que tiene sus arterias tapadas de grasa. Entonces, dentro de la anamnesis, si él me preguntaba, era un paciente que consumía mucho alcohol. Entonces, uno tiene que, la epidemiología, como vemos acá, tiene que, cuando está frente a un paciente, tiene que ponerla en práctica. Entonces razoné, dije, es un paciente joven que no tiene fibrilación, no creo que sus carótidas estén muy llenas y no creo que sus arterias estén. Entonces probablemente este paciente, dije, pueda que tenga un corazón muy dilatado, y como sabemos, la miocardiopatía dilatada es la principal dentro de todas las cardiopatías que embolígena. Entonces pueda que de ahí se haya desprendido un coágulo y tapado su arteria. Dicho y hecho, le solicité un ecocardiograma y en el ecocardiograma encontré un corazón demasiado grande. Entonces ahí estaba la causa. Entonces su diagnóstico del paciente llegó a ser un accidente cerebrovascular isquémico de tipo cardioembólico por una miocardiopatía dilatada de tipo E. De tipo enólica. Entonces, ojo ahí. Muy bien. La miocardiopatía, entre las causas de miocarditis infecciosa, tenemos el Coxsackie-B, el VIH, la difteria y el Chagas. No olvidemos esto, chicos, el VIH. Si nosotros tenemos un paciente con código blanco, que le llamamos en los hospitales, o un paciente que tiene ya está en la fase SIDA, es decir, es un sidático, porque el paciente que tiene VIH, que tiene SIDA, no se le dice sidoso, sino sidático. Es decir, si tenemos un paciente sidático y que comienza a presentar falta de aire, entonces tenemos que tener en mente esta causa, que probablemente pueda que tenga una miocarditis por VIH, por lo tanto agrandó al corazón y me está produciendo una miocardiopatía dilatada. Entonces no olvidemos, ojo, en pacientes con VIH, pensar en algún momento, si debutan con falta de aire, que puedan que haya tenido una miocarditis infecciosa. Un paciente con taquicardias, por ejemplo, doctor, un ejemplo, los pacientes hipertiroideos, son pacientes que su corazón, como se dice, laten a 1000 por hora.
Entonces, en esos pacientes puede que me hagan riesgo de cardiopatías dilatadas. Embarazo, como ya vamos a ver. Aquí, tóxicos y fármacos. Las antraciclinas, ciclofosfamidas. Este es un dato muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, ya actualmente, antes no lo hacían los oncólogos, actualmente solicitan una ecografía prequimioterapia, durante la quimio y postquimioterapia. ¿Por qué? Porque fármacos como la ciclofosfamida, pero el más frecuente, la doxorubicina, que es un antineoplásico que se utiliza mucho en las quimioterapias, puede producir una miocardiopatía dilatada. Entonces los oncólogos ahora ya como parte del protocolo, todo paciente que va a entrar a quimioterapia se le hace una ecografía previa para ver cómo está su corazón, cómo está la fracción de eyección, durante la quimio y post la quimio, porque hay felizmente que el porcentaje es mínimo de pacientes que reciben quimioterapia y me pueden hacer un corazón grande. Lo bueno que está en función a la dosis dependiente, es decir, los oncólogos conocen esto, quiere decir que a más dosis de antineoplásicos en quimioterapias corren el riesgo, entonces ahora utilizan dosis medidas generalmente por kilo de peso. Pacientes diabéticos, hipotiroideos me pueden producir. Pacientes con deficiencia nutricional, es decir, si yo tengo un niño, por ejemplo, con guachorco, un niño que tiene marasmo, un niño que me parece deficiencias, como por ejemplo la falta de vitamina B1, beriberi, etcétera, me pueden producir también corazones grandes. Entonces, no olvidemos de tener estas causas, como se dice, en la mente para poder abordar el paciente. ¿Por qué es importante? Porque ya lo vamos a ver. Hay algunas causas de estas que producen corazón grande que son reversibles, es decir, cuando se logran tratar a tiempo, el corazón puede regresar a su tamaño normal. Muy bien, ¿cómo se presentan? Se presentan generalmente, esta enfermedad es el paradigma de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, disminuida, como vimos, generalmente fracción de eyección menos del 40%. Se presentan con síntomas de congestión pulmonar, con síntomas de congestión sistémica o con síntomas de bajo gasto. Algo más sobre esto. Cuando nosotros hablamos, los cardiólogos, de síntomas de congestión pulmonar, estamos hablando de un paciente que tiene disnea, es decir, la sensación que le falta de aire, disnea de esfuerzo. Es decir, el paciente dice, doctor, yo al caminar 2-3 cuadras o menos, o al subir el primer piso, me falta el aire. Eso es una disnea de esfuerzo. Ortognia, otro síntoma de hablar de síntomas de congestión pulmonar, o también llamados síntomas de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. La ortognia se dice al paciente, señor, ¿usted duerme con almohadas altas o bajas? No, doctor, con almohadas altas. ¿Por qué? Uno es importante preguntarle por qué. ¿Por costumbre, por comodidad o porque si se la saca se ahoga? Si el paciente le dice, no, doctor, porque si me la saco siento que me falta el aire, me ahogo, eso es ortognia. Porque hay pacientes que duermen con almohadas altas, pero no porque le falte el aire, sino ya sea porque su neurólogo o su reumatólogo le sugirió por problemas ya de cervicalgia, etcétera. Entonces, el mensaje ¿cuál es? Que no todo paciente que duerme con almohadas altas es ortognia. El paciente tiene que decirlo que si le falta el aire, entonces eso es ortognia. DPN, la famosa disnea paroxística nocturna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo evalúo o cómo yo sé que un paciente tiene disnea paroxística nocturna? Le pregunto, señor, usted en las noches se levanta, cuando se levanta, hay momentos que se levanta ahogándose, como que si se le va la vida y tiene que sentarse, el paciente lo refiere, sí, doctor, no sé, que yo me levanto asustado, tengo que pararme, caminar y me pasa. Eso es disnea paroxística nocturna. Entonces, cuando tenemos un paciente con esos síntomas, entonces estaríamos hablando de síntomas de congestión pulmonar. Y si tengo un paciente, al contrario, con una ingurgitación yugular, un reflujo hepatoyugular positivo, una hepatomegalia, ascitis o edema de miembros inferiores, estaríamos hablando de un síntoma de síndrome de congestión sistémica, o es decir, síntomas de insuficiencia del lado derecho. Entonces, generalmente estos pacientes van a presentar estas dos clínicas. Entonces tenemos que pensar cómo causa la miocardiopatía dilatada. O síntomas de bajo gasto, es decir, el paciente refiere astenia, cansancio o oliguria, es decir, comienza el volumen urinario a disminuir. Entonces, al examen físico, si el paciente a nosotros el paciente va a llegar
con las molestias, los síntomas, lo que nos dice el paciente. Entonces nosotros tenemos que examinarlo. Cuando encontramos algo, eso es lo que nosotros llamamos signos. Entonces, generalmente estos pacientes tienen un corazón grande. ¿Y cómo yo me voy a sugerir que tiene un corazón grande? Generalmente el lápice, la punta del corazón, está a nivel de la línea medioclavicular junto con el quinto espacio intercostal. Ahí es la punta del corazón. En estos pacientes, el corazón como se agranda, esa punta la voy a encontrar generalmente a la altura de la axila. Entonces, si yo a la altura de la axila, generalmente la línea anterior axilar, con el quinto espacio o más abajo, sexto espacio, veo ahí el latido, me va a sugerir que ese corazón está grande, me sugiere. O a la auscultación le encuentro ruidos agregados, el S3 y el S4, porque normalmente es normal encontrar el S1 y S2, o un pulso alternante, es decir, un pulso, lo palpo con los 3 dedos, que tengo un latido fuerte, de ahí un latido lento, un latido fuerte, un latido lento. Entonces eso le llamamos nosotros pulso alternante. Entonces me sugeriría que este paciente puede estar teniendo un corazón grande con una fracción de eyección baja dentro del contexto de una miocardiopatía dilatada. Muy bien, le pido exámenes, de hecho. Entonces, como vemos acá de todos los exámenes, el que me da el diagnóstico es la ecocardiografía. Pero igual que en la miocardiopatía hipertrófica, que también el ecocardiograma me da el diagnóstico, tengo que pedirle otros exámenes que me pueden ayudar. Entonces, en el electro puedo encontrar un bloqueo de la rama izquierda, la fibrilación auricular, que por cierto decirles que la arritmia más frecuente de las 3 miocardiopatías que vamos a hablar en esta ponencia, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Entonces, tanto en los pacientes, como vimos en la miocardiopatía hipertrófica, acabamos de ver, o en la miocardiopatía dilatada, o en la restrictiva que vamos a ver, entonces está presente. Muy bien, en la radiografía de tórax voy a encontrar un corazón, una silueta cardíaca ancha, mayor de 0,5 el índice cardíaco, que me sugeriría un corazón grande. Pero el que me da el diagnóstico definitivamente es de ecografía al corazón. Cateterismo cardíaco se realiza en pacientes que, como se dice, son candidatos a trasplante cardíaco. Solo en esa situación está recomendado hacerle cateterismo cardíaco. Entonces, miren, acá una imagen habla por sí sola. Tenemos, miren, un corazón muy dilatado, ¿no? Un índice cardiotorácico, de hecho, mayor de 0,5, aparte de congestión pulmonar. Entonces, este paciente tiene el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, se le llegó a diagnosticar, pero ya su radiografía de tórax nos sugería un corazón grande, ¿no? Que en el ecocardiograma ya se ve, miren, el ventrículo izquierdo dilatado. Entonces, este es el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo dilatado, con una fracción de eyección generalmente en estos pacientes menos del 50%. Como les dije, lo normal es encontrar una fracción de eyección más del 55%, pero en estos pacientes es menor. Generalmente le encontramos una fracción de eyección 40, 35, 30%. Entonces el ecocardiograma es el estudio, si en un momento le preguntan para diagnosticar miocardiopatía dilatada, el ecocardiograma sería el examen de elección. Muy bien, en el pronóstico. Los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada presentan menos muerte que los pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, aquellos que han tenido infarto. Pero a los 5 años la sobrevida es el 50%, que quiere decir que de 2, 1 va a morir a los 5 años. La mitad pueden presentar también muerte cardíaca súbita, al igual que la hipertrófica, pero de hecho en menor grado. La mitad puede ser por taquicardia ventricular, bloqueos, disociación electromecánicas, es decir, ya compromisos eléctricos mecánicos. La mitad hay un fallo sistólico progresivo, es decir, la mitad comienzan a hacer insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, y los pacientes pueden morir. Y lo que les decía, miren, es importante en estos pacientes lograr diagnosticar su causa. ¿Por qué? Porque tenemos 2, 4, 6 causas que pueden ser reversibles. Entonces, en estos pacientes, si yo encuentro un paciente, como el ejemplo que les dije, que tuvo su accidente cerebrovascular, que tomaba mucho, un corazón muy dilatado, entonces en estos pacientes yo puedo, si le digo que deje de tomar al paciente y lo hace, existe la probabilidad que su corazón pueda regresionar a normal. Entonces es importante
de saber la causa. En este caso la etiología es enólica. En la vitaminosis, lo más frecuente, la falta de vitamina B1, el beriberi. Entonces, si yo a estos pacientes les doy, los trato con vitaminas, multivitamínicos, puede regresionar. Si yo tengo como causa el hipotiroidismo, le puedo dar hormonas tiroideas como la levotiroxina, el Eutirox. Entonces, estos pacientes pueden regresionar. Si tienen pacientes que tienen taquicardia y han agrandado su corazón, yo le puedo dar fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, como por ejemplo los beta bloqueadores, verapamil o diltiazem, y pueden mejorar. O en pacientes que tienen asincronías ventriculares, es decir, yo les puedo colocar marcapasos o tienen marcapasos, etcétera. Yo puedo hacer un procedimiento que se llama desincronización ventricular y pueden mejorar. En conclusión, yo tengo que llegar a ver si es que mi paciente tiene alguna de estas causas que pueden, las puedo, como si se tratar, manejar y mi paciente puede mejorar. Las otras, generalmente ya la miocardiopatía dilatada es irreversible y el tratamiento, lamentablemente, en la mayoría de esos pacientes requieren trasplante cardíaco, que en el Perú no es imposible, pero es difícil. Hay una lista grande de pacientes en espera en E-Salud, en el INCOR, para hacer miocardiopatía, con diagnóstico de miocardiopatía dilatada, trasplante cardíaco. Un paciente en el MINSA, sí, hasta ahorita no hay ningún hospital en el mismo Lima, hospitales grandes como el Loaiza, el 2 de Mayo, el Cardón, que todavía no se hacen trasplantes cardíacos. Solo se ha hecho hasta ahorita en el INCOR. Un colega mío, amigo, cuando estuvimos en Brasil, nos fuimos a hacer una pasantía en lo que es en el manejo de pacientes posoperados de trasplante cardíaco. Él es el que ahorita está haciendo trasplante cardíacos en el INCOR. La lista es muy grande. ¿Cuál es el problema? El problema es que lamentablemente el peruano, por decirlo así, no concientiza. En Brasil, cuando estuvimos allá, en la mayoría de muertes cerebrales por los accidentes de moto, ese paciente, ese brasileño, está concientizado. De 10 accidentes que tienen muerte cardíaca súbita, aunque no lo crean, 8 terminan donando su corazón. Acá creo que de 100, 1 puede donar su corazón. Entonces, miren la gran diferencia. Entonces, hay pacientes que requieren un corazón y que le podemos donar nosotros, pero lamentablemente no hay mucha concientización en eso. Muy bien, el tratamiento entonces, aparte de tratar el problema de la insuficiencia cardíaca, como les dije, ya sea con digoxina, diuréticos, YECAR, beta bloqueadores, espironolactona, desincronización ventricular, DAIS, lo ideal es trasplante cardíaco. Entonces, en estos pacientes van a hacer una insuficiencia generalmente de tipo con disfunción sistólica y se da todo el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ya cuando nos toque hablar del tema, hablaremos ya más detenidamente sobre esto. Muy bien, entonces vamos a hablar de dos formas adquiridas, como algo ya les venía mencionando. Vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada alcohólica o enólica y después de la miocardiopatía periparto, porque tiene algunas características importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, entonces, vemos acá, se asocia al consumo crónico excesivo a lo largo de los años. Entonces, en un paciente con el antecedente de alcohólico, entonces debemos de pensar y que si se presenta con falta de aire, con ortonia, disnea paroxística, entonces tendríamos que sospechar en una miocardiopatía dilatada de causa alcohólica. Por lo tanto, tendríamos que solicitarle un ecocardiograma. Esto es muy importante. Si se detecta a tiempo una miocardiopatía dilatada, puede ser reversible. Como vimos, está dentro de las 6 causas que se pueden revertir. Muy bien, el alcohol produce arritmias, extrasístoles y fibrilación auricular. Entonces, en estos pacientes es muy frecuente que tengan arritmias de tipo extrasístoles o la famosa fibrilación auricular. Los síntomas son graves. Si los síntomas son graves, se produce tras la entrada a la fibrilación auricular. Quiere decir que un paciente, aparte de tener el corazón grande, si llega a tener la fibrilación auricular, ese es un paciente que va a ser candidato a tener síntomas más graves de insuficiencia cardíaca. Y aparte, el alcohol me produce un déficit de tiamina, de la vitamina B1, y por lo tanto hemos visto que la tiamina también, la deficiencia nutricional de tiamina, también me puede agrandar el corazón. Entonces estaríamos frente a dos potenciales causas, tanto el alcohol per se, y aparte como el alcohol me consume la vitamina B1 y también
se ha demostrado que la vitamina B1 agranda el corazón. Entonces, no solamente el paciente tiene que dejar de tomar, sino también tenemos que darle multivitamínicos, porque el alcohol me produce a la larga un déficit de tiamina. Doctor, ¿cómo averiguarlo? Son pacientes que generalmente van a presentar, ustedes díganle al paciente, señor, cuando usted está sentado en el taxi, en el micro, no siente hormigueos, el paciente téngalo por seguro, sí, doctor, me hormiguea todo, me da calambres, adormecimientos. Con mucha seguridad en un paciente que toma muy frecuentemente a grandes dosis va a tener deficiencia de vitamina B1. Por lo tanto, tenemos que darle el famoso complejo B. Entonces, la miocardiopatía periparto, muy importante porque la causa es desconocida. No sabemos por qué situaciones predisponen a que tenga un paciente corazón grande, una gestante corazón grande. Se ha postulado un cuadro inmunológico, pero todavía eso está en estudios, por eso algo que no, en la medicina en general, algo que no estamos seguros que sea la causa, pasa a entrar como desconocido. Aparece en el último trimestre del embarazo o en el puerperio, ¿no? Entonces son pacientes que van a tener disnea, ya nació el bebé o está por nacer, en el último trimestre comienza a tener una disnea, pero una disnea marcada. Entonces uno le pregunta, ¿su peso ha ganado el peso ideal que debe ganar toda gestante? Entonces en esas pacientes uno tiene que sospechar miocardiopatía dilatada periparto, por lo tanto tenemos que hacerle un ecocardiograma. Recién me llegó la hermana de una colega, de una ginecóloga, mi colega de mi promoción, con ha dado a luz, ha hecho preeclampsia, pero seguía teniendo disnea y le he hecho un ecocardiograma y tiene justamente un corazón grande con una fracción de eyección disminuida, entonces su diagnóstico es una miocardiopatía peripartum leve, frecuente en mujeres obesas mayores de 30 años con historia de preeclampsia, como la paciente que vi, como le digo, la hermana de mi colega, o embarazos gemelares o tratamiento tocolítico. Es decir, estos son factores que pueden predisponer a una paciente gestante que haga una miocardiopatía dilatada, llamada también periparto. La incidencia de embolia es mayor que en otros tipos de miocardiopatía dilatada. En otras palabras, de todas las miocardiopatías, de la hipertrófica, de la dilatada, de la restrictiva, la que más embolígena, es decir, la que más emite coágulos del corazón al cerebro, es la dilatada. Y de todas ellas, la del periparto, o sea, de causa de dilatada, es la que más embolige. Entonces, el problema es que si llegan a ser una miocardiopatía dilatada, periparto severa, lamentablemente esa gestante no debe embarazarse, porque el riesgo de que me haga en el siguiente embarazo una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca o cualquier otro trastorno es altísimo. Entonces, lamentablemente, esto contraindicaría a que la gestante pueda salir nuevamente embarazada. Entonces, de ahí miren la relevancia, porque estaríamos, supongamos, por decir, ante una gestante que ya tiene 3, 4 hijos, entonces sería importante, ya bueno, tiene aparentemente el número de hijos promedio, entonces para ella evitar un nuevo embarazo va a ir dentro de su beneficio, porque el riesgo, como le digo, si se vuelven a embarazar es potencialmente alto de que estas pacientes puedan tener complicaciones graves en el siguiente embarazo. Muy bien, para entrar a hablar de la miocardiopatía restrictiva. Entonces, recordando, la miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es lo que lo caracterizaba? Lo caracterizaba un corazón grueso con disfunción diastólica. Disfunción diastólica les mencioné que era alteración al llenado. ¿Qué es lo que caracterizaba la miocardiopatía dilatada? Un corazón grande con disfunción sistólica. Quiere decir que la fracción de eyección baja. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que caracteriza en términos generales a esta miocardiopatía restrictiva? Alteración también en el llenado, un llenado restrictivo, es decir, disfunción diastólica, lo mismo que la hipertrófica. Pero ¿qué lo caracteriza? Que el ventrículo izquierdo es normal o levemente engrosado. En cambio, en la hipertrófica, el ventrículo izquierdo sí o sí es demasiado grueso, ¿correcto? Y otra característica de la miocardiopatía restrictiva es que las aurículas izquierdas, ambas aurículas izquierdas, miren, están dilatadas, ambas. Entonces, esas son características que yo tengo que tener en cuenta en un paciente cuando le hago ecocardiograma para hacer la diferencia. Porque las tres me producen disnea, como ya vamos a ver. La hipertrófica me puede producir disnea, es decir, falta de aire. La dilatada también, la restrictiva también. Entonces, ¿cómo lo diferencio?
ahí el ecocardiograma es muy importante para diferenciar. Si yo a un paciente que tiene disnea, le hago un ecocardiograma y encuentro las dos aurículas grandes y un ventrículo izquierdo normal o apenitas engrosado, el diagnóstico más iría por miocardiopatía restrictiva. Pero si yo a un paciente que tiene disnea, supongamos, le hago una ecografía, le encuentro un corazón, ventrículo izquierdo bien dilatado, aurículas normales, más iría para dilatada. Si yo a ese paciente que tiene disnea le encuentro un corazón, ventrículo izquierdo bien gruesos y las aurículas normal, iría más para la hipertrófica. Entonces vemos que la ecocardiograma es muy importante en los tres tipos de miocardiopatía para diagnosticarla. Muy bien, la causa. La causa es igual, tiene un factor familiar, genético, hereditario o adquirida. Dentro de las familiar genético es engorroso hablar porque generalmente las mutaciones son a nivel de genes, a cualquier nivel. En las adquiridas pueden haber pacientes, es decir, que tienen amiloidosis, que es una enfermedad sistémica, que vamos a hablar más adelante, pacientes que tienen esclerodermia, un síndrome carcinoide, daño postradiación, que quiere decir, de hecho, por ejemplo, en pacientes, supongamos que han tenido cáncer de mama y han recibido radioterapia, pueden hacer este tipo de complicaciones. Entonces, si una mujer, por decir, con cáncer de mama, recibe quimioterapia, entonces, y me comienza a tener disnea, yo tendría que pensar, la quimio, les dije, hay fármacos que me pueden producir miocardiopatía dilatada. Pero si no ha recibido quimio, al contrario, ha recibido radioterapia, entonces y me parece con disnea, tendría que pensar que pueda tener una miocardiopatía restrictiva. Entonces, si se dan cuenta, a veces las etiologías, la epidemiología, si uno lo ve como dato aislado, como dato memorístico, no ayudaría al paciente. Lo más importante es que esos datos, como siempre le digo a mis alumnos de pre y posgrado, es que esos datos sepamos aplicar en función a la patología, a lo que tiene el paciente. Entonces, miren, por enfermedad de cáncer también metastásico, linfoma, es decir, por múltiples enfermedades raras, sinceramente la mayoría de estas enfermedades son raras. Por ejemplo, la esclerodermia, son enfermedades del colágeno, son pacientes que no sonríen, es decir, su colágeno, su piel es gruesa, de verdad, no sonríe. Son pacientes que parece que tienen, sus dedos son gruesos, o sea, tienen alteraciones a nivel de esófago, o sea, son enfermedades raras que me pueden estar produciendo un aumento de la miocardiopatía restrictiva. Muy bien, la clínica, como les dije, me pueden debutar con síndrome de congestión venosa sistémica, es decir, edema de miembros inferiores, ascitis, disnea de esfuerzo, también puede haber fibrilación auricular, es muy frecuente, el signo de Kussmaul, que es característico, un S4 adicional y un tercio embolígena. Si se dan cuenta, entonces, disnea, embolígena, entonces no hay mucha diferencia con las otras miocardiopatías. Entonces generalmente la clínica no me va a ayudar mucho a diferenciarla. Entonces son los exámenes auxiliares, sobre todo el ecocardiograma, el que me va a ayudar al diagnóstico. Muy bien, en el diagnóstico le pido el electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax. Generalmente en la radiografía de tórax voy a encontrar signos de crecimiento de aurículas izquierdas, pero el que me va a dar el diagnóstico es el ecocardiograma. Muy bien, por ejemplo, miren, acá tenemos un paciente de 41 años de edad, presente edema de miembros inferiores, aumento inspiratorio de la presión de la vena yugular, es decir, el signo de Kussmaul, presencia de cuarto ruido, ascitis y hepatomegalia dolorosa. La ecografía revela engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares, fracción de eyección 55%. El diagnóstico más probable es, entonces, sería una miocardiopatía restrictiva, ¿correcto? Entonces, muy bien, el tratamiento. En el tratamiento tenemos, le podemos dar diuréticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, antagonistas de calcio, anticoagulantes porque presentan fibrilación auricular estos pacientes. Diuréticos porque generalmente estos pacientes tienen síntomas de insuficiencia cardíaca de la derecha, entonces el diurético para disminuir la precarga, descongestionar al paciente, beta-bloqueadores por la arritmia, antagonistas de calcio que también me van a ayudar en los problemas de alteración de la diástole, y anticoagulantes, como estos pacientes pueden hacer fibrilación auricular, entonces el anticoagulante se usa para evitar
que algún coágulo que salga del corazón vaya al cerebro y produzca los accidentes cerebrovasculares, como ya hemos hablado al inicio. Entonces, así como hablamos de la miocardiopatía dilatada, particularmente de la inólica, de la peripartum, acá también tenemos que hablar de algunas causas de miocardiopatía restrictivas importantes que lo caracterizan. Entonces, la miocardiopatía restrictiva puede ser infiltrativa, de tipo amiloidosis, de depósito de tipo hemocromatosis, idiopática, es decir, que no se sabe la causa. Y la idiopática generalmente lo va a caracterizar por las aurículas grandes. Dentro de la depósito, la hemocromatosis, es decir, hay un exceso de hierro en la sangre y ese hierro se deposita en el músculo cardíaco, produciéndole una miocardiopatía restrictiva. Y acá en la amiloidosis, una estructura llamada amiloide, que es una proteína anómala, frecuentemente en pacientes con linfomas. Entonces eso se infiltra en el músculo miocardio y me produce una miocardiopatía restrictiva. Entonces yo tengo que tener en cuenta este tipo de patologías como causa de miocardiopatía restrictiva. Entonces miren, la amiloidosis cardíaca a nivel del corazón me va a producir una insuficiencia cardíaca de predominio derecho, fibrilación auricular, Q de pseudoinfarto. En la ecografía esto lo caracteriza: ventrículos engrosados levemente, un miocardio brillante moteado. Entonces, si yo tengo un paciente con clínica de insuficiencia cardíaca del lado derecho, le hago un ecocardiograma, encuentro un miocardio brillante moteado, es con mucha probabilidad una amiloidosis cardíaca, causa de una miocardiopatía restrictiva. Entonces, si se dan cuenta, en la mayoría, ¿qué me hace el diagnóstico? La ecografía al corazón. En la hemocromatosis, lo que les decía, hay depósito de hierro subepicárdicos, es decir, que llegan a depositarse en el músculo cardíaco. El diagnóstico se hace por biopsia, ¿no? Hay dos tipos: recesiva y secundaria. La recesiva, yo cuando sospecho esta enfermedad, la hemocromatosis, miren, la hemocromatosis tiene una triada. En un paciente que tiene diabetes, cirrosis hepática e hiperpigmentación de la piel e hipogonadismo, uno debe sospechar altamente de hemocromatosis. Entonces, que es una enfermedad de un exceso de hierro en la sangre, por lo tanto ese exceso se va a depositar en varias estructuras, ya sea a nivel del páncreas, a nivel de hígado, y me produciría estos cambios, y a nivel de corazón, si se deposita, me produciría la miocardiopatía restrictiva. Tratamiento, pronóstico, generalmente el de la causa. Se trata la insuficiencia cardíaca, como vimos, diastólica, con beta bloqueadores, con diuréticos, pero lamentablemente el pronóstico es malo. En otras palabras, de las 3 miocardiopatías que hemos hablado, la de peor pronóstico es la de la restrictiva. Alguien me puede decir: doctor, pero yo le puedo cambiar el corazón. Sí, pues. Pero se ha visto que en la mayoría de estos pacientes que tienen el diagnóstico de miocardiopatía restrictiva producida por causas ya sea de tipo amiloidosis, sarcoidosis, etcétera, se le cambia el corazón y ese corazón nuevo comienza a tener la enfermedad. Por eso el pronóstico es malo, a diferencia de la dilatada no. En la dilatada las causas que generalmente la producen no me va a vuelta a enfermar al corazón, ¿no? Entonces, excepto, bueno, que siga tomando, pues no, ya. Exacto, pero generalmente no. Por eso es la de peor pronóstico, la miocardiopatía restrictiva. Muy bien, entonces vamos a hacer un receso para hablar de la última ponencia, lo que es la cardiopatía isquémica. Esa sí es muy importante porque es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, imagínense.